Aquí lo que hay que considerar es que el movimiento ya es en dos dimensiones. O sea, el objeto A, la partícula A, se mueve solamente hacia la derecha, ¿no? Ahí dice, se mueve hacia la derecha, con una velocidad de 3 metros por segundo. Pero tiene un movimiento en dos dimensiones, a pesar de que su componente en uno de los ejes es constante, hay que considerar que el movimiento es en dos dimensiones. ¿Vale? Entonces, vamos a pensar en eso. Bien, entonces, primero, sería conveniente indicar, ¿verdad? Indicar mediante una expresión el tipo de movimiento que lleva cada uno de estos objetos, cada una de estas partículas. Por ejemplo, la partícula A, podemos representar su movimiento mediante el vector de posición, RA. Este vector de posición tiene dos componentes. La segunda componente, esa la conocemos, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda componente? ¿Mandé? No, no es 3 metros. ¿Cuánto es? La segunda componente me indica la distancia respecto al eje X, o bien la componente en Y. ¿Cuál es la componente en Y de la partícula A? 30, ¿verdad? 30 metros. ¿Por qué? Porque si se mueve sobre esta línea siempre se encuentra a 30 metros del eje X, ¿sí? Entonces, digamos, su componente vertical es 30 metros, siempre. Ahí podemos decir que no existe un movimiento vertical. Sin embargo, en el movimiento horizontal no es así. Digamos, aquí nos dice que se mueve con una velocidad constante, ¿verdad? Paralela al eje X positivo. Entonces, eso significa que tendríamos que pensar en ecuaciones del tipo del movimiento, de tipo movimiento rectilíneo uniforme, que es cuando la velocidad es constante. La posición tendría que ser X igual a la velocidad por el tiempo más la posición inicial. Pero ¿cuál es la posición inicial de donde parte este objeto en el sentido horizontal, en el eje X? ¿Cuál es la posición en X en ese momento? 0, porque está sobre el eje Y. Entonces, ay, caray, no, ¿qué hice? Allá. Está sobre el eje Y, de manera que esta parte es 0, ¿verdad? Y solamente nos va a quedar la velocidad, que son 3 metros segundo por el tiempo, ¿sí? O sea, sobrevive esta parte que está aquí. Y ya, esa es la expresión de la posición de la partícula A, ¿verdad? Entonces hay que hacer lo mismo. Ahora sería la posición de la partícula B. ¿Cómo sería? Bueno, para la expresión de la partícula B tenemos que hacer un poquito más de cuentas. Entonces voy a mover esto para acá y la voy a poner, por ahora voy a guardar aquí el vector B. Si se dan cuenta, el objeto está acelerado, ¿sí? Está acelerado porque pues aquí dice, ¿no? Que lleva una aceleración así. ¿Sí están de acuerdo? Esa aceleración, ¿en qué eje está? ¿En X, en Y, en ambos o en ninguno? En ambos, ¿verdad? Es decir, este vector tiene una parte vertical y tiene una parte horizontal, ¿verdad? Entonces, ese vector tiene una parte horizontal y tiene una parte vertical. Está en ambos ejes. Bien, si nosotros quisiéramos describir, y además dice que la aceleración es constante. Vean, aquí dice, la aceleración es constante. Por tanto, ese sería un movimiento del tipo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, ¿sí? Las ecuaciones que describen el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, a ver, dícteme, X a qué sería igual.
¿Cómo sería la ecuación de posición en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? La aceleración, así es, por el tiempo al cuadrado, sobre 2, la velocidad inicial en x, ¿qué más? Por el tiempo, así es, más la posición inicial, ¿verdad? Ok, digamos, eso sería en x. En y es lo mismo, solo que, pues en lugar de x va y, ¿no? Sería y es igual a, solo que esta sería la aceleración en x y esta sería la aceleración en y por el tiempo al cuadrado sobre 2 más la velocidad inicial en y por el tiempo más ¿qué? ¿Qué falta? La posición inicial en y, así es. Ok, aquí nos dice algunas cosas. Nos dice que en la segunda partícula su movimiento comienza en el origen. ¿Eso qué significa? Que su posición en y en x es 0. ¿En qué tiempo? ¿Qué posición es 0? Sí, eso que dijeron es correcto, pero aquí, ¿en dónde lo veo? X, ok. Entonces, ¿qué parte de esto es 0? La posición última. ¿Cómo se llama esa posición? Inicial. La posición inicial. Esta va a ser 0 y también la de y. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok. Además nos dice que empieza con velocidad 0. Eso significa que este término va a ser 0 y este término, ¿cómo va a ser? 0. Entonces, el vector B, vean. Bueno, no, ya lo tenemos ahí escrito, ¿verdad? Nada más vamos a regresarlo. Ahí, este vector, aquí, sería igual a, pues eso, ax por el tiempo al cuadrado sobre 2, ay, ese y, ay por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? ¿Conocemos la aceleración en x y conocemos la aceleración en y? ¿De aquí? No. No, sí. ¿Solo en y? ¿O solo en x? ¿O las dos o ninguna? No, X no tiene aceleración. ¿Será que no tiene aceleración? Pero si ustedes mismos me dijeron que la aceleración estaba en los dos ejes. Pero de B, ¿no? Por eso, de B, mira. Entonces es 0.40 metros sobre segundo cuadrado. Sí, pero esa es en esta dirección, no es en x. Sería entre 2. ¿Será entre 2? ¿Entre 3? ¿O entre 4? ¿Cómo es? ¿Cómo lo hacemos? Ya se les olvidaron los vectores, ¿eh? Vamos a ver. Este es un vector. Y tenemos la magnitud del vector. Esto que está aquí es la magnitud del vector. Para sacar las componentes no dividimos, multiplicamos. ¿Multiplicamos por qué? Pues ya sea por el seno o multiplicamos por el coseno, dependiendo de la componente que nos interese. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, vamos a ver. Primero, vamos a considerar esto. ¿Sí? Bueno, este ángulo que está aquí es el mismo que está aquí o que está aquí, solo que lo dibujaron aquí en este punto. Pero lo pudieron haber dibujado aquí, o lo pudieron haber dibujado acá, o lo pudieron haber dibujado más abajo. Pero todos esos representan el mismo ángulo. Entonces, voy a tomar este triángulo, ¿sí? Y me lo voy a llevar para acá, ¿no? Para que podamos hacer el cálculo de las componentes. Entonces sería, ¿cómo sería? Algo así. Algo así. Así. ¿Sí está bien? Ahí. Entonces, tal vez más grande. Algo así. La hipotenusa, ¿qué representa? El recorrido de la parte. No. A ver, ¿qué representa la hipotenusa? La magnitud. ¿De qué?
Sí, del vector de aceleración, así es. Entonces, la hipotenusa representa la magnitud del vector de aceleración. Muy bien. Entonces, este ángulo es ese ángulo teta que está ahí dibujado, ¿sí? Entonces, este cateto, ¿qué cateto es respecto al ángulo? ¿Adyacente u opuesto? Opuesto, ¿verdad? Ok, y este, el adyacente. Entonces, ¿cómo relacionamos? ¿Con qué funciones trigonométricas relacionamos el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo? ¿Con qué función trigonométrica relacionamos el cateto opuesto, el ángulo y la hipotenusa? ¿Con qué? Con seno, así es. El seno, pero fuerte, porque si no, los compañeros van a decir, ay, nadie contestó. Pero el profe dijo para que sí. No, no. ¿Cómo? Recuérdame tu nombre. Nelly. Muy bien, Nelly, pero fuerte. Entonces, el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? AX. Entre, ¿qué? La magnitud, que es A. ¿Están de acuerdo? Ok. De aquí nosotros podemos decir, pues entonces AX, ¿a qué es igual? A seno de teta. Ok. Y el coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? AY dividido por A, que es la hipotenusa. Entonces, AY, ¿a qué es igual? A coseno de teta. Muy bien. Vean que ya sabemos cuánto vale a X y ya sabemos cuánto vale a Y. Por tanto, ya lo podemos poner aquí y aquí. ¿Sí? Ok, entonces RB sería igual a AX. AX es A, pero ahora sí, ¿cuánto vale A? ¿Cómo? Fuerte, sí es eso, 0.40 metros segundo cuadrado multiplicado, no es cierto, multiplicado ¿por qué? ¿Qué me falta? El seno, así es, multiplicado por el seno de teta, ¿qué más? Fuerte. ¿Por el tiempo qué? Al cuadrado y todo dividido por 2. Muy bien, aquí sería coma. Bueno, esto ya lo voy a quitar un poco. Bueno, no lo sé. Los muevo. Aquí. Por aquí para que no se pierda, ¿no? Ahí. Y el otro, ¿cómo nos quedaría? A ver, díctenme el otro, la otra componente. Ajá. ¿Sí? Todo sobre 2. Muy bien. Así, ¿no? Y ya escribimos los dos vectores de posición. El de la partícula A y el de la partícula B. ¿Sí? Bien. Ese, el de la partícula B, todavía lo podemos escribir más bonito, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más simple. Vamos a decir que RB es igual a 0.2 metros segundo cuadrado. Seno cuadrado, ¿no? Seno de teta t cuadrado, coma, 0.2 metros segundo cuadrado, coseno de teta t cuadrado. Y ya, ¿sí? Ese sería RB y arriba tenemos RA. Muy bien. Ok, ahora, si ya calculamos las posiciones, entonces, para que colisionen, tienen que tener, ¿qué? La misma posición. ¿Y cómo lo escribimos en nuestras ecuaciones? ¿Qué tiene que ser igual? ¿Qué tiene que ser igual?
¿Cómo escribimos eso de que las posiciones sean iguales? ¿No? Sé que sí. A ver, vamos a poner pausa hasta que ustedes lo digan. Bien, ok, entonces eso es, ¿no? Ni van a creer que fueron ustedes lo que lo dijeron porque van a decir, seguramente le corta para que él les diga la respuesta. Pero no, no fue así. Entonces, ¿cómo fue? RA igual a RB. Claro, pues si esta es la posición de la partícula A y esta es la posición de la partícula B y le ponemos entre ellos un signo de igual, estamos diciendo que las posiciones como son iguales. Y entonces lo que tenemos que hacer es decir, pero RA es este que tenemos aquí. Entonces me lo llevo para acá, aquí, y lo pongo aquí. ¿A qué tiene que ser igual? A este, ¿verdad? A este vector que tenemos aquí. ¿Me cree? Aquí. Y ya. Ese ya es un gran avance. Ok, ahora para que dos vectores sean iguales, tienen que ser iguales componente a componente. ¿Eso qué significa? Pues que la componente en X tiene que ser igual a la componente en X. La componente en Y tiene que ser igual a ¿qué? A la componente en Y. De ahí sacamos dos ecuaciones. La primera nos dice que 3 metros segundo tiempo es igual a ¿qué? ¿Me cree? Seno de teta, sí, eso. Seno de teta por el tiempo al cuadrado. Ok, a esta le voy a poner la ecuación. A esto le voy a poner la ecuación 1. Muy bien. ¿Y la otra ecuación cómo sería? 30 igual a 0.2 metros de medio. Exactamente. ¿Y a esa cómo le ponemos? ¿La qué? Ay, ¿ya vieron cómo sí estudiaron? Ok, esa es la ecuación 2. Ya tenemos dos ecuaciones. Entonces, pregunta, aquí en este problema, ¿qué es lo que no conocemos? El ángulo y ¿qué más? Sabiendo ahí esas ecuaciones, ¿qué no conocemos? El tiempo y el ángulo. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos? 2. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? 2. Entonces tenemos 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Eso significa que vamos por buen camino, porque tenemos el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Ustedes lo saben de álgebra lineal. Esta ecuación no es lineal. Desafortunadamente aquí no podrían aplicar sus métodos de álgebra lineal, de todo su curso de álgebra lineal. Pero tampoco está tan complicado. La verdad es que tampoco está tan complicado. Hace falta recordar un poquito. A ver, vamos a ver. No les voy a dar ningún tip, pero... Entonces, vamos a poner aquí cuál es la clave. Antes de poner cuál es la clave, toda la ecuación 1, toda la ecuación 1. Voy a mover esto. Esto también. Mejor esto. Aquí. Toda la ecuación 1 la voy a multiplicar por 1 entre t. ¿Sí? Ese 1 entre t va a simplificar a este y va a simplificar al cuadrado. ¿Sí? De manera que la ecuación 1 me va a quedar como 3 metros segundo. Eso va a ser igual a ¿qué? 0.2 metros segundo cuadrado, seno de teta, tiempo. ¿Sí? Le bajé un exponente al tiempo. En el primero estaba la 1, pues lo puse a la 0. Y todo número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1, ¿vale? El otro no se escuchó, lo bueno. Ok, ahí está. Y esa es la ecuación. Bueno, podemos tomar como ecuación 1 la de arriba o podemos tomar como ecuación 1 la de abajo. No importa. Bien, en esta ecuación 1 vamos a resolver para el seno. Vamos a decir, ok, el seno de teta, ¿a qué es igual? Seno de teta, ¿a qué es igual? ¿No? ¿Sí?
Ajá. Metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué más? Por el tiempo, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Bien. Bueno, de aquí todavía lo podemos... Ok. 3 entre 0.2, ¿cuánto es? Híjole, hacía 15, ¿verdad? 15. Son 15 metros y metros se eliminan, segundos, y nos va a quedar aquí segundos entre t. Ya no se ve tan feo, ¿no? O sea, tenemos seno igual a 15 segundos entre el tiempo. Eso se ve bonito. Ya se ve muy, muy reducido. Ok, vamos a hacer lo mismo ahora con el coseno. El coseno de teta, ¿a qué va a ser igual? ¿Mandé? 30 metros, sí. Ajá. ¿Tiempo qué? Al cuadrado. 30 entre 0.2. 150. Se simplifican en metros. Nos va a quedar aquí segundo cuadrado dividido entre el tiempo al cuadrado. Y ya. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a hacer un poquito más. Vamos a decir, ok, el seno cuadrado de teta, es decir, ¿qué estoy haciendo? Voy a elevar el seno al cuadrado, pues, ¿qué me queda? Pues seno cuadrado, ¿sí? Esto significa que tendría que elevar del otro lado, porque si aplicas una operación de un lado, también aplicas del otro lado para que la igualdad nos afecte. Entonces, eso me quedaría 15 segundos sobre t al cuadrado. 15 al cuadrado, ¿cuánto es? 225. ¿Sí están de acuerdo? Y abajo también sería t cuadrada. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Ahora vamos a elevar el coseno al cuadrado. Nos va a quedar coseno cuadrado. Eso va a ser 150 al cuadrado. ¿Eso cuánto es? 22.000. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sobre qué? El tiempo a la cuarta, ¿verdad? Así es, Sara, ¿verdad? Saraí. Sobre el tiempo a la cuarta. ¿Por qué? Porque es el tiempo al cuadrado. Es el tiempo a la cuarta. Ok, ¿eso para qué carambas nos sirve? Ahí así me iba a salir una palabrota. ¿Eso para qué nos sirve? ¿Alguien tiene idea de cómo usamos eso? Vamos a detenerlo. A lo que se le llama la identidad pitagórica y que nos dice que el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta es igual a 1. Esa es la identidad trigonométrica que no se acordaban. Bien, bueno, pero ya nos acordamos. A esa la vamos a conocer como la identidad pitagórica. Sabemos que el seno cuadrado es igual a esto. Entonces lo vamos a poner aquí. El seno cuadrado es esto. Más el coseno cuadrado, que es, más el coseno cuadrado, que es esto. Así. ¿Eso a cuánto es igual? A 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. ¿Eso para qué ángulos sirve? O sea, ¿para qué ángulos se cumple eso? ¿Para 45 se cumple? Se cumple para cualquier ángulo. Para cualquier ángulo, el seno cuadrado más el coseno cuadrado es 1. Siempre. ¿Vale? Entonces esa hay que guardarla. O sea, recuerden ya ni se acuerdan de su profesor de trigonometría. Pobrecito. Seguramente cuando estén llevando su curso de química cuántica y necesiten esta identidad trigonométrica para resolver la ecuación de Schrödinger, su profesor de química cuántica les va a decir, acuérdense de su profesor de mecánica. Y su profesor de química cuántica les va a decir, no, ya ni se acuerdan de su profesor, pobrecito. Híjole. Bueno, entonces esta ecuación ya la podemos
resolver, no parece, pero ya lo podemos resolver. Aquí, para que esto sea más fácil, lo voy a poner a multiplicar por t cuarta, para quitar la t de todas las fracciones. Entonces, esto me va a quedar como, de este lado nos va a quedar como 225 segundos cuadrados. ¿Sí está bien? Bueno, eso dice 200 segundos cuadrados por t cuadrada, ¿sí? Después, aquí nos va a quedar más 22.500 segundos cuadrados. Ah, no. ¿O sí? Estos eran cuartos, ¿verdad? Estos segundos son cuartos porque vienen de aquí, que eran segundos cuadrados. Bien. Entonces esos son cuartos. Si me equivoco, díganme, ¿no? Porque si no... Ok. Y aquí sería, eso es igual a 1 por t cuarta, pues es t cuarta. Y ya. Pregunta, ¿ahí cuántas incógnitas tenemos? Una, la t. Y solo es una ecuación. ¿La podremos resolver? ¿Ustedes saben resolver ecuaciones de cuarto grado? Porque es una ecuación de cuarto grado, ¿no? ¿Sí la saben resolver? ¿Les enseñaron a resolver ecuaciones de cuarto grado? Sí les enseñaron, nada más que no les dijeron que sí les enseñaron. Vean, en lugar bueno, voy a cambiar, voy a utilizar lo que ustedes ya saben utilizar de cálculo. Voy a decir, no, ese no. Voy a decir t cuadrada, la voy a cambiar de nombre porque se ve muy fea, y le voy a poner tau, ¿verdad? De manera que t cuadrada, ¿a qué va a ser igual? A tau cuadrada, ¿sí? Es decir, si esto lo elevo al cuadrado y esto lo elevo al cuadrado, me va a quedar aquí al cuadrado y aquí a la cuarta. ¿Sí están de acuerdo? Y ya. Entonces, con ese cambio de variable, ya les debe de parecer más familiar. Nos quedaría 225 segundos cuadrados que multiplican ¿a qué? ¿A qué? A tau, así es, a tau. Más 22.500 segundos a la cuarta, menos ¿qué? Tau cuadrada, y eso es igual a 0. ¿Qué tipo de ecuación tenemos ahí? Una ecuación cuadrática, ¿verdad? Y las ecuaciones cuadráticas, ¿cómo las resolvemos? Con la fórmula general. Y ya. Entonces, en este caso vamos a ver. ¿Mandé? Sí se puede hacer por factorización. Bueno, a veces son muy fáciles de factorizar, a veces no tanto. Entonces, yo no lo voy a hacer por factorización, pero si quieren hacerla por factorización. Lo que pasa es que por factorización tenemos que ser muy buenos con las... sabiendo qué número ponemos en dónde, ¿no? Porque aquí podríamos separarlo en dos paréntesis, ponemos t de un lado, t del otro, después más y más, etcétera. Pero lo pueden resolver así. Yo utilizo la fórmula general. No, pero no hay límites, ¿eh? O sea, si a ustedes les sale de así y lo creen más fácil, se vale, se vale. Entonces, vamos a identificar cuánto vale A. Más o menos. Menos 1, así es, menos 1. Porque es el coeficiente de t cuadrada. Bueno, de tau cuadrada. ¿Cuánto vale B? 225 segundos cuadrados. ¿Y cuánto vale C? Segundos a la cuarta. Y ya, entonces vamos a poner tau es igual a menos B, es decir, menos 225 segundos cuadrados más menos. Bueno, vamos a poner pausa. Entonces, ya tenemos ahí casi la solución, ¿no? Ya nos adelantamos un poquito, pero ahí está la solución. Entonces, vamos a considerar algo. Según nuestra fórmula general, ¿cuántas soluciones nos deben de dar? Dos. Una para el signo positivo y una para el signo negativo.
Pero vamos a ver. Si consideramos el signo positivo y considerando que esta cantidad es mayor que esta, ¿qué signo vamos a qué signo nos va a quedar arriba? Positivo. ¿Y el de abajo qué signo tiene? Cuando hagamos la división, ¿qué signo nos va a quedar? ¿Cómo? Negativo. Entonces, ese signo positivo arriba nos va a llevar a un signo negativo total. Esta cantidad que estamos calculando es un tiempo, no puede ser negativo. Entonces, ya no calculamos eso. Ok, ahora cuando calculemos y utilicemos este signo negativo, todo lo de arriba, ¿cómo nos va a quedar? Negativo. Y cuando dividamos entre el signo negativo, ¿qué nos va a quedar? Positivo. Entonces, hacemos ese, que ya sabemos que es un tiempo que tiene significado físico. Entonces, vamos a hacer tau es igual a, vean, serían 225 y 375, ¿cuánto es? 600. ¿Entre 2? 300. Muy bien, son 300 segundos cuadrados. Decimos, caray, pero este es tiempo. No. Pero tau, ¿qué era? Tau era t cuadrada, de manera que t a qué es igual. Raíz cuadrada de 300 segundos cuadrados. Esto es como 16, 17, 18. ¿Cuánto? 17.32 segundos. Ya encontramos el tiempo, ¿sí? Si ya encontramos el tiempo, nos regresamos aquí y decimos, vean. Caray, no. Aquí, si tomamos esto, así, me lo llevo, esto, me lo voy a llevar para acá, y lo pego aquí. Esa es la ecuación 1, donde ya resolvimos para el seno, ¿sí? Entonces, lo ponemos aquí, y eso sería igual a 15 segundos, dividido por ¿cuánto? 17.32 segundos. A ver, díganme eso, ¿a qué es igual? 0. ¿Cuánto? 86. Ok. Entonces, el ángulo va a ser igual al arco seno de 0.86. Díganme eso, ¿a qué es igual? Bueno, shift seno, ¿no? ¿50 y qué? 59.31 grados. ¿Sí le sale lo mismo o no? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué acabamos de calcular? El ángulo para el cual las posiciones son iguales. O bueno, las posiciones en este tiempo son iguales. Es decir, después de un tiempo van a chocar con ese ángulo. Y ya. Entonces ya calculamos lo que nos pidieron. Ahora, que tenemos dudas de que ese ángulo sea el real, o sea, sea el bueno, decimos, ¿por qué utilizamos la ecuación 1? Vamos a la ecuación 2 nada más para corroborar. Entonces vamos a la ecuación 2, donde ya está solito el ángulo, bueno, el coseno, ¿verdad? Caray, no. Me llevo la ecuación 2. Así. Nos la llevamos y la ponemos aquí. Aquí. Entonces, vamos a repetir el cálculo, pero ahora con la ecuación 2. Aquí sería 150 segundos cuadrados sobre el tiempo al cuadrado, que son 17.32 segundos, y esto va al cuadrado. A ver, díganme, ¿cuánto es esta división?
0.5. ¿Sí? ¿Sí? ¿O qué más? Ah, 3 ceros. Y luego, 2, ¿así? Ah, bueno, ok. No, así, yo creo que sí, nada más para... Es que seguramente van a salir resultados un poquito diferentes, porque se pierden las decimales. Perdimos decimales en el cálculo del tiempo, perdimos decimales, entonces van a quedar resultados un poquito diferentes. Pero ya como que sean muy parecidos, creo que podemos estar tranquilos, ¿no? Entonces, el ángulo ahora va a ser igual al arco coseno, en este caso, de 0.50002. ¿Eso a qué es igual? 59.99 grados, ¿no? Sí se parece, ¿no? Ok. De hecho, este podríamos decir que es 60 y el de arriba 59 grados. Yo creo que podemos estar tranquilos con ese ángulo. Sí. Y ya. Hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? ¿Sí se entiende, no se entiende? Entonces, este sería el otro problemita que vamos a resolver. ¿Sí? Tenemos un proyectil. Y aquí hace falta un diagrama, porque aquí este ejercicio no trae diagrama. Digamos, necesitaríamos un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas. Solo para indicar las posiciones y esas cosas necesitamos nuestro sistema de coordenadas. Y además necesitamos un proyectil. Como dice que es un cañón, pues vamos a buscar... ¿Dónde está? Yo ya la había visto. Aquí está, miren. Aquí está. Este es el proyectil. Entonces, aquí está el proyectil. Dice que ese proyectil se dispara desde un cañón que está ubicado a 45 metros sobre el plano horizontal. ¿Eso qué significa? Que se encuentra a una altura de 45 metros respecto al piso. ¿Sí? Este proyectil, ¿vale? Se va a lanzar de manera horizontal. Sale así, de manera horizontal, con una velocidad, bueno, déjenme, ¿dónde estás? Aquí. Ahí está. Y sale con una velocidad horizontal de 200, de 250 metros por segundo. Sale con una velocidad horizontal. Obviamente, esta flecha amarilla solo representa la velocidad inicial, porque después de que es lanzado este proyectil, el proyectil va a sentir la influencia de la gravedad y va a caer y va a llegar pues otra vez hasta el piso. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo permanece el proyectil en el aire? ¿A qué distancia horizontal golpea? ¿No? Es decir, ¿cuál es esta distancia horizontal? Y también, ¿cuál es la magnitud de la velocidad vertical? O sea, va a llevar una velocidad. Cuando choque, ¿cuál va a ser esa velocidad con la que choque así vertical en el suelo? ¿Vale? Bien, a ver, piénsenle y ahorita lo resolvemos. Anterior que sí requería que ustedes recordaran esas cosas del bachillerato, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos que escribirlo como un vector. Vamos a escribir nuestro vector de posición. Entonces voy a escribir R. Aquí no es necesario que ponga RA, RB, porque solo hay un objeto. Entonces solo voy a poner R. R tiene dos componentes. Así. La primera componente, cuando hablamos de movimiento parabólico, porque bueno, este es movimiento parabólico, aunque solo es la mitad de la parábola. Es como si solo cayera. La mitad que subía no la tenemos. ¿Sí? Entonces es un movimiento semiparabólico. Se estudia igual que con las ecuaciones que vimos en la sesión anterior, que yo sé que ustedes revisaron en la clase que les grabamos.
¿no? Pero la primera componente es de movimiento rectilíneo uniforme. Y el movimiento rectilíneo uniforme lo tenemos igual del problema anterior. Vean. Bueno, recordamos, ¿no? Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Después las voy a borrar, ¿eh? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo escribimos la posición en el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cuál es la posición? La velocidad inicial por el tiempo. Así es, la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Ok, según como dibujamos ahí nuestro sistema de coordenadas, ¿cuál tendría que ser el valor de x inicial? 0, ¿por qué? Porque está en el eje Y. Porque está sobre el eje Y. Mira, aquí está. Y cuando está sobre el eje Y, ¿cuál es el valor de x? 0. Entonces, digamos, esta parte es 0. Entonces, aquí tenemos que tener una expresión de esta forma. La velocidad inicial por el tiempo. ¿Cuál es la velocidad inicial? 250. Ahí cae. 250 metros por segundo por el tiempo. Y ya. Ok. En la dirección vertical, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en la dirección vertical lleva un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, ¿no? Es lo mismo. Ok. La posición en ese eje va a ser, ¿se acuerdan cómo es la expresión de la posición en el movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado? ¿No? Aceleración por el tiempo cuadrado. Eso, aceleración por el tiempo al cuadrado Sobre 2. sobre 2 Más la velocidad inicial. en Y, ajá, por el tiempo, este sería en X, por el tiempo, ajá, Más la posición. más la posición inicial. Ok, ¿cuál sería aquí la posición inicial? ¿Cuál es la posición inicial en Y? 45, ¿verdad? Ok, entonces esta va a ser 45 metros. Ya no es 0 como en los otros casos. Ok, ¿cuál es la velocidad inicial en Y? ¿Cuál es la velocidad inicial en Y? Bueno, para que nos imaginemos este tipo de movimiento, ¿verdad? La velocidad inicial vertical es 0 y solamente cae por acción de la gravedad. ¿Cuál es la aceleración? ¿Cómo no? ¿Cuál es la aceleración? La de la gravedad, así es. ¿Cuánto sería? ¿Qué ponemos? Sobre 2. Pero vean, ¿hacia dónde apunta la gravedad? Hacia abajo. ¿Nuestro eje positivo hacia dónde va? ¿Hacia dónde va nuestro eje positivo? Hacia arriba. Entonces, como el eje positivo va hacia arriba y la gravedad va hacia abajo, entonces vamos a decir que la gravedad es negativa. Pregunta, ¿la gravedad siempre es negativa? ¿De qué depende que sea negativa? Ah, ¿no han visto ese video de la lección ANE? De lo que tenemos de referencia. Del sistema de referencia. Si nuestro eje positivo apunta hacia arriba, pues la gravedad es negativa porque apunta hacia abajo. Pero nosotros elegimos hacia dónde dibujamos nuestro sistema de referencia. Si nosotros decimos, no, X positivo va hacia abajo, entonces la gravedad va a ser positiva porque apunta en la misma dirección que el eje positivo de las Y. Entonces, el signo de la aceleración de la gravedad está asociado, ¿verdad? O está determinado por la elección que ustedes hagan de su sistema de coordenadas. ¿Vale? Ya. Ok, con todo ese choro, ahora esta es la componente de la componente vertical de nuestro vector. Déjenme borrar.
Este va a ir aquí, así. Y ya, ¿no? Ok. Entonces, pero, ¿qué me falta? ¿Mande? ¿Qué posición? La posición inicial, ¿verdad? Que es más 45 metros. Y ya, ok. Después dice, ¿cuánto tiempo permanece en el aire? Eso significa que tenemos que calcular el tiempo desde que sale hasta dónde. Hasta que llega a dónde. Al piso. ¿Y el piso qué altura tiene? 0. Entonces, ¿eso cómo lo escribimos en nuestras ecuaciones? Que la posición en Y tiene que ser 0. Ok, eso. Entonces decimos, ¿y cuál es la posición en Y? Pues la segunda componente, ¿no? Entonces decimos, nos llevamos la posición en Y. Ay, caray. No. Bueno, la voy a seleccionar otra vez. Me llevo a la posición en Y. Aquí, y la igualamos ¿a cuánto? A 0. Ok, resuelvan esa ecuación y me dicen cuánto les sale. A ver, sería menos 9.81 metros segundo cuadrado, ¿verdad? Por el tiempo al cuadrado es igual 45. Nos va a quedar como menos 45 metros. Todo eso va a estar multiplicado por 2. Entonces nos va a quedar que el tiempo al cuadrado va a ser igual a menos 90 metros dividido por menos 9.81 metros segundo cuadrado. Y si queremos solamente el tiempo, pues es la raíz de esa expresión. Pero nos van a salir ahí dos raíces, una positiva y una negativa, porque las raíces cuadradas siempre hay dos, una positiva y una negativa. Solo nos interesa la positiva porque los tiempos negativos no tienen significado físico, ¿no? Entonces, ¿eso a qué es igual? ¿Eso a qué es igual? 3.02 ¿qué? 3.02 segundos. Ok. Ya calculamos el tiempo en el aire. ¿Cómo utilizamos eso para calcular a qué distancia horizontal golpea el suelo? Profe, no podemos primero calcular. Por T igual a. Por Y por el tiempo es igual a los 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esa no, porque. ¿Para calcular qué, perdón? ¿La qué? La distancia no. Lo que nos pide calcular es la distancia horizontal. Y aquí tenemos la velocidad horizontal. Entonces, si en esta posición. ¿Qué pasó, Pepe? No podemos calcular primero el tiempo. Es que ya lo calculamos. Bueno, es el tiempo y nada, luego multiplicamos la velocidad inicial por el tiempo. Sí. Y ya. Sí. Para la distancia horizontal Sí. y ya. Sí. Por eso les decía que me preocupaba que no lo contestaran. Gracias. Entonces, el alcance horizontal, ¿verdad? Va a ser igual a 250, ¿no? Sí. 250. No, por 3.0. 250 metros por segundo por 3.02 segundos. ¿Eso a qué es igual? Como a 750 punto qué. Si yo lo hago, es como yo 3.029 y le puse 3.03. 3.03. No, sí puede ser.
Y ya después 150 por 3.03, 757.5. 757.05. Punto 5. ¿Punto 5? Pero es 3.03. Sí. Punto 5. Y estos son metros, ¿no? En el otro debe salir un poquito diferente, tal vez el 7.6 o algo así, ¿no? ¿Cuánto sale el otro? Híjole, no puede ser posible. Vale, entonces, de tarea... 0.02 me da 755, pero... Así es, 755. Ah, ok, bueno. Digamos, como lo calculamos, cualquiera de los dos podría estar bien. En el examen, seguramente cualquiera de los dos está bien, porque siempre doy un margen de error alrededor del resultado que yo considero real. Entonces, si le sale uno o el otro, seguramente en el examen también estará bien. ¿Vale? Entonces, se les queda de tarea calcular el último inciso. ¿Vale? Y ya. Ojo, voy a subir otro video también el día de hoy, porque voy a resolver más problemas de estos con los compañeros del otro grupo. Eso no significa, bueno, sí significa que va a haber más problemas para escribir, pero también significa que van a tener más problemas resueltos para estudiar, resueltos, ¿vale? Entonces, nos saludamos. Ay, pero no nos hagas ver el problema. No, yo no lo sé, es que eso es opcional.